¿Te gustaría descubrir cómo transformar tu vida en solo unos minutos al día? En este canal, exploramos ideas poderosas, consejos prácticos y estrategias para alcanzar tus metas y vivir de manera más plena. Suscríbete y empieza tu cambio hoy. Séneca, filósofo estoico romano, dejó enseñanzas poderosas que pueden transformar nuestra perspectiva de la vida. Aquí te dejo 5 frases que pueden cambiar tu vida. El consejo de Séneca sobre no gastar el presente en el futuro es una reflexión profunda sobre la importancia de vivir en el aquí y el ahora. En sus cartas a Lucilio, Séneca aborda cómo las personas tienden a vivir constantemente en función de lo que vendrá, postergando la vida y la felicidad para un futuro que, en realidad, es incierto. La frase, en resumen, sugiere que no debemos sacrificar el momento presente esperando que algo mejor llegue en el futuro, ya que éste puede no concretarse jamás. Es una invitación a no vivir con ansiedad por lo que está por venir, sino a disfrutar y aprovechar lo que tenemos ahora, entendiendo que el tiempo que se nos da es limitado y, a veces, impredecible. Aquí algunos consejos inspirados en esta reflexión de Séneca. Vive en el presente. No te obsesiones con los planes futuros ni con lo que deberías hacer en el futuro. Lo único real es el presente, así que concédele la atención que merece. Haz uso del tiempo sabiamente. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos, y muchas veces lo malgastamos esperando que algo suceda más adelante. Dedica tiempo a lo que realmente importa ahora. No postergues la felicidad. El creer que seremos felices solo cuando alcancemos una meta futura puede hacernos perder muchas oportunidades de ser felices en el presente. La felicidad no está garantizada por el futuro, sino en la forma en que vivimos el día a día. Haz lo que puedas hoy, en lugar de esperar a que el futuro traiga las condiciones perfectas, empieza a actuar ahora, con lo que tienes. El futuro es incierto, pero las acciones de hoy son las que realmente tienes bajo tu control. Acepta lo incierto. No puedes prever ni controlar todo lo que sucederá, por lo que es mejor centrarte en lo que puedes hacer ahora y aceptar lo que venga sin ansiedad. En esencia, Séneca nos recuerda que el tiempo no es algo que podemos poseer ni almacenar, por lo que gastar el presente esperando un futuro perfecto es una forma de desperdiciar lo único que realmente poseemos. La verdadera libertad es no depender de nadie. La idea de que la verdadera libertad es no depender de nadie está muy alineada con las enseñanzas de filósofos como Séneca, así como con otros pensadores de la escuela estoica. Este concepto subraya la importancia de la autonomía, la independencia y el control personal sobre nuestras emociones, pensamientos y acciones. Desde la perspectiva estoica, la verdadera libertad no se encuentra en la capacidad de hacer lo que queramos en cualquier momento, sino en liberarnos de las dependencias externas. Las dependencias, ya sean emocionales, materiales o sociales, pueden limitarnos y hacernos vulnerables a factores fuera de nuestro control. Aquí algunas ideas clave relacionadas con esta reflexión. 1. Independencia emocional. La verdadera libertad se logra cuando dejamos de depender de las emociones o reacciones de los demás para nuestro bienestar. Cuando somos capaces de no depender de la aprobación o el juicio de los demás, tenemos una mayor capacidad para tomar decisiones basadas en nuestras propias convicciones y no en las expectativas ajenas. 2. Autonomía en las decisiones. Ser libre implica tomar el control de nuestras propias decisiones, sin estar atados a la necesidad de complacer a otros o de depender de factores externos. Las personas que son realmente libres no se sienten obligadas a seguir las normas sociales si no coinciden con sus propios valores y principios. 3. Desapego material. Para los estoicos, la libertad también se encuentra en el desapego material. No depender de las riquezas, bienes materiales o el lujo nos permite vivir sin ataduras a la necesidad de consumir o acumular cosas, lo que a menudo puede generar ansiedad y dependencia. 4. Libertad mental. La libertad también tiene que ver con la capacidad de liberarnos de los pensamientos y preocupaciones que nos limitan. En lugar de ser esclavos de nuestras emociones, preocupaciones o miedos, podemos entrenar nuestra mente para mantener la calma, la serenidad y el equilibrio, independientemente de las circunstancias externas. 5. Independencia social. Aunque vivimos en sociedad, la verdadera libertad implica no depender de las expectativas sociales o el comportamiento de los demás para sentirnos completos o felices. La autenticidad y el valor de ser uno mismo, sin la necesidad de validación externa, son claves para lograr esta independencia. Reflexión final.
La verdadera libertad, entonces, no es simplemente la capacidad de hacer lo que queramos en cada momento, sino la capacidad de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza y principios sin depender de factores externos, como las emociones de los demás, las opiniones sociales o el éxito material. Como Séneca enseña, la verdadera libertad está en la mente y en el control de uno mismo, no en las circunstancias externas. La tristeza es causada por nuestra mente, no por los acontecimientos exteriores. La afirmación, la tristeza es causada por nuestra mente, no por los acontecimientos exteriores, refleja una profunda enseñanza de la filosofía estoica, especialmente de pensadores como Séneca y Epicteto. Esta idea sostiene que no son los eventos externos los que nos causan tristeza, sino nuestra interpretación y reacción ante esos eventos. La visión estoica de la tristeza. Los estoicos enseñan que el control de nuestras emociones no depende de lo que nos sucede, sino de cómo elegimos interpretarlo. Según esta perspectiva, los eventos externos son simplemente lo que son. Lo que realmente causa nuestra reacción emocional es nuestra valoración mental de esos eventos. 1. Lo que está fuera de nuestro control. Según Epicteto, uno de los filósofos estoicos más conocidos, la clave para la paz mental es entender que no podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar nuestra reacción a esos eventos. Cuando algo sucede que nos provoca tristeza, podemos elegir cómo responder a ello. Si nos permitimos ser víctimas de las circunstancias, la tristeza se apodera de nosotros. Si, por el contrario, comprendemos que esos eventos no definen nuestra felicidad, podemos mantener la calma y la serenidad. 2. La mente como generadora de emociones. Séneca también profundiza en este tema, sugiriendo que la tristeza no es el resultado de lo que nos ocurre, sino de cómo nuestra mente procesa esa experiencia. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido puede ser devastadora, pero nuestra reacción de tristeza puede verse amplificada por la forma en que interpretamos esa pérdida. Si pensamos que hemos perdido algo irreemplazable, o que la vida ya no tiene sentido, es más probable que nos sintamos tristes. Sin embargo, si adoptamos una visión estoica y aceptamos la muerte como parte natural de la existencia, esa tristeza puede ser moderada o incluso superada con el tiempo. 3. La importancia de las creencias y los juicios. Los estoicos destacan que nuestras creencias son fundamentales en la generación de nuestras emociones. Creer que algo es una tragedia o una gran pérdida genera tristeza. Sin embargo, si cambiamos ese juicio a uno más equilibrado o racional, nuestra respuesta emocional también cambiará. Lo que hace a algo triste no es su naturaleza, sino nuestra interpretación de ello. 4. El papel de la aceptación y la serenidad. Parte del enfoque estoico es aceptar la naturaleza de las cosas tal como son, sin intentar cambiarlas. La tristeza suele surgir cuando nos resistimos a la realidad, queriendo que las circunstancias fueran diferentes. Si aceptamos que los altibajos de la vida son inevitables y fuera de nuestro control, podemos reducir significativamente el impacto emocional de los eventos. La tristeza disminuye cuando dejamos de luchar contra lo que ya ha sucedido. ¿Cómo aplicar esta enseñanza? Reevaluar nuestros juicios. Cada vez que sintamos tristeza, preguntémonos, ¿cómo estoy interpretando esta situación? ¿Estoy asignando un valor negativo innecesario a lo que ha sucedido? Aceptar lo que no podemos controlar, en lugar de lamentarnos por lo que hemos perdido o lo que no podemos cambiar, podemos aprender a aceptar las circunstancias tal como son y buscar el aprendizaje o la serenidad en ellas. Desarrollar una mentalidad resiliente. Al entrenar nuestra mente para enfrentar las dificultades con calma y perspectiva, podemos minimizar la tristeza que surge de situaciones fuera de nuestro control. Reflexión final. La tristeza, según los estoicos, no surge de los eventos en sí mismos, sino de la forma en que los interpretamos. Si aprendemos a gestionar nuestros pensamientos y reacciones, podemos encontrar paz en medio de las dificultades, reduciendo el sufrimiento innecesario y alcanzando una mayor libertad emocional. La clave está en la aceptación consciente y en la gestión activa de nuestra mente. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La frase, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, captura una de las enseñanzas más poderosas del pensamiento estoico, particularmente de filósofos como Epicteto y Séneca. En esta reflexión, se hace una distinción fundamental entre el dolor y el sufrimiento.
sugiriendo que, aunque el dolor físico o emocional es una parte inevitable de la vida, la forma en que respondemos a ese dolor es lo que determina si sufrimos o no. 1. El dolor es inevitable. El dolor es una experiencia humana básica que se presenta de diversas formas, físicamente, como el dolor de una herida o enfermedad, o emocionalmente, como la tristeza por la pérdida de un ser querido, el fracaso o las decepciones. No podemos evitar que estas cosas sucedan, ya que forman parte de la naturaleza de la vida. Epicteto lo expresaba de la siguiente manera: no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos ante lo que nos sucede lo que importa. El dolor es algo que escapa a nuestro control, y todos lo experimentamos en algún momento de nuestras vidas. 2. El sufrimiento es opcional. El sufrimiento, sin embargo, es un producto de nuestra mente y nuestras interpretaciones. Mientras que el dolor es una sensación física o emocional que no podemos evitar, el sufrimiento se origina en nuestras creencias, expectativas y reacciones mentales ante ese dolor. Por ejemplo, una persona puede experimentar el dolor de la pérdida, pero si esa persona se aferra a la idea de que no debería haber sucedido o se resiste a aceptarlo, puede prolongar y intensificar su sufrimiento. En cambio, alguien que acepta el dolor como parte natural de la vida puede encontrar una forma de superarlo sin dejarse consumir por el sufrimiento. 3. El control de la respuesta emocional. Los estoicos enseñaban que tenemos el poder de controlar nuestras reacciones ante las adversidades. La forma en que interpretamos una situación dolorosa y nuestra disposición para aceptarla juegan un papel crucial en si experimentamos sufrimiento o no. Séneca afirmaba que, las dificultades no nos hacen sufrir, sino cómo las interpretamos. Esto implica que nuestra mente tiene la capacidad de elegir cómo relacionarse con el dolor. Podemos verlo como una oportunidad de crecimiento, aprendizaje o simplemente como una parte inevitable de la experiencia humana. 4. La aceptación como clave. El sufrimiento, desde la perspectiva estoica, a menudo surge de la resistencia a lo que no podemos cambiar. Aceptar lo que no está en nuestro control, como la muerte, el dolor o los fracasos, nos permite liberarnos del sufrimiento innecesario. La aceptación no significa resignación, sino reconocer que el dolor es parte de la vida y que nuestra verdadera libertad radica en elegir cómo responder a él. 5. La importancia de la perspectiva. El sufrimiento también depende de cómo percibimos el dolor. Al cambiar nuestra perspectiva, podemos reducir el sufrimiento. Por ejemplo, en lugar de ver un contratiempo como un fracaso, podemos interpretarlo como una lección o un desafío que nos permite crecer. La mente humana tiene una increíble capacidad para darle significado a las experiencias, y es esta interpretación la que muchas veces determina si sentimos sufrimiento o si podemos atravesar el dolor con serenidad. 6. El dolor como maestro. En lugar de ver el dolor como un enemigo, los estoicos proponían que lo viéramos como un maestro. El dolor puede enseñarnos lecciones valiosas sobre nuestra fortaleza, nuestras prioridades y nuestra capacidad para sobreponernos a las dificultades. Al aceptar que el dolor es una parte inevitable de la vida, podemos transformarlo en una oportunidad para el desarrollo personal, lo que reduce el sufrimiento que normalmente viene de la resistencia a aceptarlo. Reflexión final. El dolor es una experiencia humana común que no podemos evitar, pero el sufrimiento depende de nuestra reacción ante el dolor. Al entender que el sufrimiento no es una respuesta inevitable, sino una elección, podemos aprender a manejar el dolor de una manera que nos permita crecer, aprender y encontrar paz, incluso en las situaciones más difíciles. La verdadera libertad, como enseñaban los estoicos, radica en la capacidad de controlar nuestra mente y nuestras respuestas emocionales, no en evitar el dolor.